El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayuda a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente al repaso de la lección. Es un placer estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y la obra que Él hace en cada uno de los creyentes. Y ahora vamos a estudiar una lección que habla acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por todas tus bendiciones. Ahora pedimos tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, para que pueda hacer un impacto en nuestras vidas y que podamos también compartirla con nosotros. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. Es interesante que nosotros al estudiar esta lección podamos notar la diferencia entre un don espiritual y un fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu son todos aquellos que cada uno de los creyentes reciben. Todos recibimos esos frutos. La mansedumbre, el amor, la paz, la paciencia. Pero los dones espirituales, el Espíritu Santo, los deposita en cada uno de diferentes maneras. Hay una diversidad de dones que ayuda a edificar la iglesia de Dios. Pero no todos tenemos los mismos dones. Y en eso es lo que hace lo bonito de la obra del Espíritu Santo. Porque imagínense si todos tuviéramos el mismo don. Por ejemplo, el don del servicio, o de la obra misionera, o el evangelismo. Todos seríamos evangelistas. Pero en la diversidad de dones es donde se hace el crecimiento de la iglesia. Porque a través de los diferentes dones capacita a las personas para que puedan hacer una obra eficaz para avanzar el evangelio, para que el Señor pueda regresar pronto. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son ciertas capacidades dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Todos los creyentes manifiestan los frutos del Espíritu en su vida diaria. Pero no todos los creyentes manifiestan los dones espirituales. En esta lección de esta semana vamos a aprender un poco acerca de los dones espirituales. Pero saben que al repasar la lección anterior nos quedamos como un poquito cortos. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12 y luego capítulo 13, nosotros ahora lo entendemos como el capítulo 12 y 13 porque se ha establecido una diferencia. Pero cuando Pablo escribió esa carta, la escribió en una carta completa, no había ninguna separación. Por eso es que los dones espirituales y el amor están intrínsecamente unidos. Porque lo que hace la diferencia en la vida de las personas es el amor. Cada uno de los dones que el Señor pone en la vida de nosotros a través del Espíritu Santo son movidos a la acción a través del amor que se manifiesta por el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios capítulo 12, 31 y el 13:1, miren lo que dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La esencia de todos los dones espirituales y de los frutos es el amor, lo dijimos en la lección anterior, porque podemos hacer obras de servicio, podríamos poner ese don al trabajar, pero si no somos movidos de adentro por el amor, realmente lo que estaríamos haciendo es una buena obra, pero no producto de ese deseo por hacer un servicio de bienestar a otras personas, porque en realidad lo sentimos la necesidad de ayudar.
Simplemente lo haríamos como una rutina o para cumplir. Por eso es que Pablo habla acerca de esto, que es lo que produce la diferencia en la vida de las personas. El amor hace la diferencia. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, estaba pensando en eso. ¿Saben por qué? Porque había muchos problemas en la iglesia de Corinto. Habían problemas en cuanto a la interpretación de los dones, había problemas en cuanto a si unos comían carne o no comían carne, habían diferentes problemas en esa iglesia. Por eso es que Pablo escribe que todos los dones que el Señor ha dado son de especial atención para la obra de la iglesia, para que toda la diversidad de personas que hay ahí se puedan unir en un solo propósito, que era el de que la obra o la predicación del evangelio se llevara a cabo. Pablo quiere enseñar que el uso de los dones espirituales debe estar unidos al amor. Por eso es que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Nada de lo que nosotros producimos es bueno. Todo lo bueno viene por la obra del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, siguiendo la verdad en amor. Eso es lo que hace la diferencia, queridos amigos. El amor hace la diferencia en los dones. Y la diversidad de dones que ha dado el Señor tiene que ver con lo que el Señor mira en cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Efesios 4, 7, 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo buen don viene de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo para que pudiese morar en la vida de cada uno de nosotros y para que pudiese dar estos dones espirituales. Gracias a eso nosotros podemos tener la capacidad para hacer la obra. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? Algunas personas hablan acerca de que si los dones espirituales son capacidades o habilidades que nosotros tenemos. Bueno, el Señor lo ha puesto en nosotros para que nosotros podamos entender en esta lección. Dice acá, cuando Jesús ascendió al cielo, dio a cada uno de nosotros dones. Esto implica que los dones no son otorgados en forma sobrenatural. No podemos confundirlos con los talentos naturales que cada uno de nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos habilidades y que las desarrollamos conforme vamos creciendo en nuestra vida. Pero los dones son cosas especiales que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a seguir en la lección. Dice que el propósito de los dones, ¿para qué son dados los dones espirituales a la iglesia? Bueno, los dones espirituales en primer lugar son dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 12 habla de esto. También son dados los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden que Pablo nos compara con las partes del cuerpo. El dedo, la mano, el pie, la cabeza, todos son diferentes, pero al final somos un solo cuerpo. Lo mismo en la iglesia. Cada uno es diferente, pero cada uno debe hacer su obra en diferente lugar o en diferente posición. Ninguno de las personas que vienen a la iglesia son menos que otros. Dios siempre ha puesto por lo menos un don en cada una de las personas. Algunos quizás no podrán predicar, algunos quizás no podrán evangelizar, pero sí podrán cantar o podrán sonreír, podrán hacer muchas cosas, podrán servir, tendrán el don de la hospitalidad también, que pueda hacer que sean amables con las personas. Imagínense si ponemos a una persona que tiene el don de la amabilidad o de la hospitalidad. Al recibir a las personas, van a sentir una bienvenida calurosa, van a sentir un ambiente hermoso con solo entrar a la iglesia. Pero, ¿qué si ponemos a una persona que no tenga ese don? Probablemente se van a retirar o van a mirar a una persona que no va a ser muy amable. También los dones espirituales sirven para el ministerio de la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Y no hay ninguna diferencia entre cada uno de esos. Sencillamente, cada quien ocupa su lugar en la obra del Señor. También los dones espirituales nos sirven a cada uno según el don que hayamos recibido para ministrar a otras personas.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice esto. También para la edificación de la iglesia, como decíamos anteriormente, para que el pueblo de Dios pueda estar unido y para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Los dones espirituales nos ayudan para poder darle gloria y honra a Dios, porque como decíamos anteriormente, todo lo bueno emana de Cristo. Los dones capacitan al creyente para servir a los demás, para edificar la iglesia y avanzar la causa de Dios. Por eso el Señor, en su infinita sabiduría, ha dado a cada uno una medida de la fe, una medida de los dones también, para que podamos ponerlos en práctica, para que podamos trabajar para otras personas. Vamos a ver una lista de los dones espirituales que tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos esto de los dones. Porque saben una cosa, también el enemigo de Dios trata de engañar a las personas, haciendo creer que están recibiendo algún don especial o algún fruto del Espíritu, pero en realidad nos viene de Dios. Por eso es que nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, mirar cuáles son los dones que el Señor tiene para nosotros. Hay una lista en 1 Corintios, capítulo 12, 7 al 11, en Romanos 12, 3, 8, en Efesios, capítulo 4, versículo 11, que podemos mostrar y podemos encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, está la palabra de sabiduría, palabra de la ciencia, la fe, los dones de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, que eso es muy importante porque hoy en día el espiritismo está muy de moda y está atacando no solamente a la vida común de las personas afuera, sino también en las iglesias cristianas podemos ver manifestaciones espiritistas hoy en día. Hay diversidad de géneros de lenguas, el don de lenguas, el de interpretación de lenguas, el apostolado, la enseñanza, el de ayuda, el de administración, el de servicio, exhortación, liberalidad, misericordia, evangelismo. Hay muchos dones que el Señor ha puesto para que en la iglesia puedan ser utilizados. Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros miramos acerca del don de profecía, el don del apostolado, pero en realidad, amigos, lo más importante es el amor, porque el amor es el que hace la diferencia en todo. Todos los dones son necesarios en la iglesia. La diversidad de dones es necesaria porque en la sabiduría de Dios por eso ha puesto a cada uno diferentes trabajos o diferentes dones en la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Lo más importante es que nosotros podamos aprender a conocer cuáles son nuestros dones. A muchos que vienen a la iglesia o están en la iglesia y no saben cuáles son sus dones. Todavía no han aprendido a descubrirlo. ¿Por qué? Porque no han tomado el tiempo para pedirle al Señor que les muestre cuál es el propósito de su vida cristiana. ¿Qué es lo que el Señor quiere que ellos hagan? Nosotros necesitamos tomar tiempo para poder aprender acerca de más de los dones espirituales y para que podamos crecer en la gracia del Señor, que esos dones puedan ayudarnos para expandir la obra, porque fíjense, al final de todo el discurso es que nosotros necesitamos esos dones para poder traer almas a los pies de Cristo, porque cada uno de nosotros ha sido constituido como un misionero en la obra del Señor. Si nosotros ponemos al servicio de Dios cada uno de esos dones, la hospitalidad, las lenguas, el ayuda, el servicio, cada uno de esos dones en diferentes lugares en la obra de Dios, podemos atraer a otras personas para que vengan a Jesús. Nosotros necesitamos, especialmente en este tiempo final de la historia que vivimos, el don del discernimiento. Primera de Juan capítulo 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. ¿Saben una cosa?
al final de la historia que vivimos, el enemigo también ha traído un falso reavivamiento. Ha estado haciendo una falsa obra del Espíritu Santo, creyendo muchas personas que están recibiendo el don del Espíritu Santo, pero en realidad están recibiendo el don del enemigo. Necesitamos pedir el don de discernimiento para poder encontrar cuál es el verdadero espíritu que está guiando la obra en este tiempo. Por eso es que debemos de aprender a escuchar la voz del buen pastor. ¿Dónde descubrimos todo esto? A través de las Santas Escrituras, a través de una vida de oración, a través del Espíritu Profecía que nos ayuda a esclarecer algunas cosas que no sabemos. Por eso es que es muy importante que podamos en esta hora rendirnos al poder de Dios, especialmente su Espíritu Santo, para pedirle que nos capacite para poder entender, para poder discernir ¿qué es lo que nos está guiando en esta vida? Amigos, es muy importante que cada uno de nosotros pongamos al servicio nuestros dones. Por lo menos un don hemos recibido de Dios. El Espíritu Santo quiere trabajar con ese don y quizás multiplicarlo y hacer que nosotros podamos sacar a la luz muchos más dones que están ahí. Pero Él va a hacer la obra siempre y cuando nosotros se lo permitamos entrar. El Señor quiere trabajar en la iglesia, unificar la iglesia, prepararnos para mandar un mensaje poderoso en este tiempo final, que otros puedan conocer a Jesús a través de los dones que nosotros tenemos. Nadie, ninguno, estime como bajo a su obra en la iglesia. Cada uno tiene un papel importante y un don que el Señor le ha puesto para poder ponerlo en práctica y traer a otros a los pies de Jesús. Cuando Jesús venga, cada uno de nosotros va a tener una corona que va a estar llena de estrellas por aquellas personas que vinieron a Cristo gracias a los dones que nosotros pusimos al servicio de Dios. La iglesia es un cuerpo. Somos diversos, somos personas diferentes con diferentes dones, pero que todos unidos podemos sacar adelante la obra del Señor para crecimiento nuestro, edificación de la iglesia y para su pronto regreso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por los dones espirituales, porque tu Santo Espíritu pone en cada uno de nosotros ese don especial para que podamos ponerlo a tu servicio. Ayúdanos, Señor, para descubrir nuestros dones, para tomar tiempo para poder escuchar tu voz y para poder poner el don al servicio de otras personas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en la próxima lección. Que Dios les bendiga.